Shalom a todos. Viernes 19 del 7 vamos a responder a las preguntas que han dejado con respecto a tradición y alajá dentro del judaísmo. La tercera tanda de preguntas. Y bueno, vamos a intentar responder. Empecemos con Nati Yaques, que pregunta si la mujer tiene comunicación directa con Dios. Y si está en las interpretaciones. Ok, voy a responder de dónde sale esto. Hay diferencias en las obligaciones y los requerimientos rituales entre hombres y mujeres, especialmente lo que concierne en la oración comunitaria. Por ejemplo, eh, se necesita un minyan, que es un quórum de 10 hombres, para ciertos rezos y rituales comunitarios. Esto es un requisito para que los hombres, según la halajá, puedan decir Kaddish, la repetición de la Amidad, la lectura pública de la Torá. O sea que los hombres están obligados a rezar en comunidad. Y comunidad se entiende como 10 hombres. Por eso se necesita de un minyan para cumplir con ciertos aspectos litúrgicos. En cambio, las mujeres no están obligadas a formar parte o a realizar un minyan para sus oraciones. Esto no significa bajo ningún concepto que las oraciones de las mujeres sean menos importantes o efectivas. Esto simplemente significa que las obligaciones rituales son diferentes. La mujer puede rezar individualmente y sus plegarias son igualmente valiosas y escuchadas por Dios. De hecho, la tradición reconoce la fuerza y la sinceridad de las oraciones personales de la mujer. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo clásico. Lo vemos en la oración de Hannah, que es uno de los modelos de oraciones en el judaísmo. Hannah oró en el Mishkan, en el tabernáculo, de forma privada y su plegaria fue respondida por Dios. Este evento subraya la idea de que la comunicación con Dios no depende necesariamente de el minyan. En resumen, aunque los hombres necesitan un minyan para ciertas oraciones y rituales, la mujer tiene la capacidad de comunicarse directamente con Dios a través de sus oraciones personales, sin la necesidad del quórum. La espiritualidad y la conexión con Dios son accesibles para todos, independientemente de las diferencias en los requerimientos rituales. Mientras que el hombre necesita un minyan, una comunidad, la mujer tiene contacto directo. Continuamos. Ana Lilia Diamano, o Diamano, Damiano. Pregunta, ¿quién fue Melquisedec? Claro, es una figura enigmática que se menciona en la Torá y en otros textos bíblicos. Su nombre aparece en el libro de Bereshit, Génesis, y su identidad fue objeto de diversas interpretaciones y debates a lo largo de la historia judía. En Bereshit 14, 18, 20, Melquisedec es mencionado brevemente. Dice,
Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él era sacerdote del Dios Altísimo. Y bendijo a Abraham diciendo, bendito sea Abraham, eh, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Las interpretaciones rabínicas sobre Melquisedec varían, pero las más comunes pueden ser lo siguiente. Se considera que Melquisedec era rey de Salem, que tradicionalmente se ha identificado con la futura ciudad de Jerusalén. El nombre Salem está relacionado con Shalom, que significa paz en hebreo, sugiriendo que era un rey de paz. Melquisedec era descrito como un sacerdote, un Cohen, del Dios Altísimo, el Elión. Esto es significativo porque es uno de los primeros usos de este título para Dios en la Torá. Los sabios han debatido sobre la naturaleza de este sacerdocio y cómo se relaciona con el sacerdocio levítico, que se estableció evidentemente a posteriormente. Algunas tradiciones rabínicas identifican a Melquisedec con Shem, uno de los hijos de Noé, quien vivió muchos años después del diluvio y fue considerado un hombre justo y piadoso. Esta identificación busca conectar la bendición y la justicia de Shem con Melquisedec. En algunos textos posteriores, incluyendo el Midrash y la literatura mística, Melquisedec ha sido visto como una figura mesiánica, prefigurando eh, al Mesías que vendrá del linaje de David, quien también es un rey y sacerdote. Melquisedec es una figura que simboliza la combinación de la nobleza y el sacerdocio, así como una conexión temprana con Jerusalén. Su aparición en la narrativa de Abraham, quien más tarde se convertiría en Abraham, es importante porque representa un reconocimiento a una bendición de Abraham por parte de una figura que también sirve al Dios Altísimo. En resumen, Melquisedec es una persona intrigante y multifacética, cuya breve mención en la Torá ha llevado a una rica variedad de interpretaciones y simbolismo que destacan su importancia histórica y espiritual. Otra pregunta de Lucy M. ¿Qué significa que Moisés era tartamudo? La afirmación de que Moisés era tartamudo proviene del libro Éxodo en la Torá, donde Moisés mismo menciona su dificultad para hablar. Esta característica tiene varios niveles de significado y ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de la historia judía. Veamos primero la referencia bíblica. La principal referencia de la tartamudez de Moisés se encuentra en Éxodo 4:10, que dice así: Entonces dijo Moisés a Dios: Ay, mi Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esto es todo lo que dice. Las interpretaciones rabínicas sobre la tartamudez de Moisés varían, pero aquí se presentan, voy a dar algunas de las más comunes y significativas. Una interpretación común es que la tartamudez de Moisés subraya su humildad y su sentido de incapacidad para
liderar. A pesar de sus limitaciones, Dios le elige como líder del pueblo de Israel, mostrando que el liderazgo divino no se basa en habilidades humanas perfectas, sino en la disposición para servir y obedecer a Dios. La dificultad de Moisés para hablar también pone de relieve su dependencia de Dios. Al necesitar ayuda divina para comunicarse, Moisés demuestra que el verdadero poder y liderazgo proviene de Dios y no de las habilidades humanas. Dios le promete ayuda y le da a Aarón como portavoz, lo que refuerza la idea de que la misión de Moisés es un esfuerzo colectivo, guiado por la voluntad divina. Algunos sabios ven la tartamudez de Moisés como una prueba que él debe superar a pesar de esta dificultad. Moisés se convierte en uno de los líderes más grandes, si no el más grande, y el más grande de los profetas de Israel, mostrando que las debilidades personales pueden ser transformadas en fortaleza a través del esfuerzo, la fe y la ayuda divina. Otras interpretaciones toman la tartamudez de Moisés literalmente. Otras las ven de manera simbólica. Puede simbolizar dificultad de transmitir el mensaje divino a un pueblo que muchas veces es reacio y resistente. La torpeza de lengua de Moisés puede reflejar la dificultad inherente en comunicar y liderar en nombre de Dios. El significado espiritual y moral de la historia de la tartamudez de Moisés ofrece varias lecciones espirituales y también morales. Enseña que todos tenemos limitaciones, pero estas nos deben impedir cumplir con nuestra misión en esta vida. Destaca la importancia de confiar en Dios para superar nuestras debilidades y desafíos. Moisés demuestra que con esfuerzo, persistencia y ayuda de Dios se pueden superar grandes obstáculos y lograr cosas extraordinarias. En resumen, la referencia de Moisés como tartamudo no solo describe una característica física, sino que también lleva un profundo significado espiritual y moral. Nos recuerda que el liderazgo y la grandeza no depende de la perfección humana, sino de la fe, la humildad y la disposición para servir a Dios a pesar de nuestras limitaciones. Bueno, flor de preguntita, Roxy Morán me hace. Pregunta, Raf, ¿cuál es la diferencia entre alma y espíritu? La diferencia entre alma, nefesh, y el espíritu, ruach, es un tema profundo y multifacético en la teología y la filosofía judía. Ambos son componentes esenciales del ser humano según la tradición judía. Y aunque a menudo se utilizan de manera intercambiable en el lenguaje cotidiano, tienen significados distintos y funciones específicas en todos nuestros textos sagrados y en las enseñanzas rabínicas. Alma, nefesh. El nefesh es considerado el aspecto más básico y vital de la vida. Se traduce comúnmente como alma o vida. Está relacionado con las funciones físicas y biológicas del ser humano. Es lo que nos mantiene vivos y está presente desde el momento de nuestro nacimiento.
El, el nefesh está estrechamente ligado al cuerpo físico y a las necesidades básicas del ser humano, como el hambre, la sed, el deseo de supervivencia. Esta es la fuerza vital que anima al cuerpo. Como referencia bíblica en Bereshit 2:7 se dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nefesh Hayah. Aquí el Nefesh se refiere a la vida y a la vitalidad básica. Espíritu, Ruach. El Ruach es el aspecto más elevado del ser humano, asociado con la espiritualidad, la mente y las emociones. Se traduce como espíritu o viento. Eh, Depende de en qué contextos se mencione, o es espíritu o es viento. Representa el componente divino dentro del ser humano y está relacionado con la capacidad de pensar, sentir y conectarse con lo espiritual. El Ruach está conectado con la inspiración, la intuición y la conciencia moral. El aporte de nosotros que busca entender y cumplir la voluntad de Dios y está más ligada a nuestra aspiración espiritual y emocional. Como referencia bíblica lo tenemos, por ejemplo, en Coelet, en Eclesiastés 12:7. Se dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu, Ruach, vuelve a Dios que lo dio. Aquí el Ruach es visto como el componente que regresa a Dios después de la muerte. Tenemos también otras dimensiones de acuerdo al misticismo, a la Kabbalah, eh, que como todos sabemos es una forma más profunda, que intenta entender la estructura del alma, y que no solo incluye al Nefesh y al Ruach, sino que hay otras dimensiones. Neshama, el alma divina que permite la conexión directa con Hashem, con Dios, y la comprensión profunda de la sabiduría espiritual. La Neshama es considerada el nivel más elevado del alma y es la fuente de inspiración y revelación divina. Hayá representa un nivel aún más elevado del alma, relacionado con la vitalidad y la conexión con la energía divina en un sentido cósmico. Es menos personal, más universal y conecta al individuo con la totalidad de la creación. Y Ejidá es el nivel más íntimo y trascendental del alma, la chispa divina que está en completa unidad con Dios. La Yehidá es el punto donde el individuo experimenta la unidad absoluta con Dios. Como resumen, podemos sacar lo siguiente. Nefesh es la fuerza vital básica ligada con las necesidades físicas y biológicas del ser humano. Es la vida en su forma más elemental. Ruach es el componente espiritual y emocional del ser humano, asociado con la mente, la inspiración y la conexión con lo divino. Representa las aspiraciones espirituales y morales. Neshama es el alma divina, fuente de sabiduría espiritual y revelación, permitiendo una conexión directa con Dios. Hayá y Ejidá son niveles más elevados y menos tangibles del alma, relacionados con la vitalidad cósmica y la unidad absoluta con Dios respectivamente. Comprender estas diferencias
Y estas diferentes dimensiones del alma pueden guiar a una persona a su crecimiento espiritual, ayudándola a enfocar sus esfuerzos en nutrir no solo sus necesidades físicas, o sea, el nefesh, sino también sus aspectos asociados a la espiritualidad, como el ruach, la neshama. La oración y la meditación son prácticas que pueden ayudar a elevar desde el nefesh hasta el ruach mm, y más allá, hacia la neshama. Estas prácticas forman una conexión más profunda con Dios y una mayor conciencia espiritual. El ruach, al estar asociado con la moralidad y la conciencia, impulsa a las personas a vivir de acuerdo con los principios éticos de las mitzvot, de los mandamientos de la Torah. La ética y la moralidad son expresiones de una vida dirigida por el Ruach. En conclusión, espero que escuche varias veces para poder entender. Yo todavía no estoy totalmente eh, eh, consciente de que haya sido claro. La diferencia entre el alma nefesh y el espíritu ruach es fundamental para comprender la estructura compleja del ser humano en la tradición judía. Cada una tiene su propia función, contribuyendo al crecimiento y la realización espiritual del individuo. Al profundizar en estos conceptos podemos aprender a vivir una vida más equilibrada, en armonía con nuestra naturaleza física y espiritual, y en conexión constante con Dios. Roxy Morán pregunta, ¿Sem era Melquisedec? La identificación de Melquisedec con Shem, o Sem, uno de los hijos de Noah, de Noé, es una teoría que ha sido debatida y sostenida por varias tradiciones rabínicas. Luego lo volveremos a nombrar en otra respuesta que doy. Esta interpretación proviene principalmente de fuentes del Midrash y comentarios de los sabios. Vamos a ver a continuación algunas ideas. En el Midrash, que como todos sabemos es una colección de interpretaciones y enseñanzas rabínicas, que no es alajá, sino que son enseñanzas, encontramos la idea de que Melquisedec en realidad era Sem o Shem. El Midrash Rabbah en Bereshit Rabbah 44:7 menciona explícitamente que Sem es Melquisedec. Esta identificación se basa en la cronología y en la justicia que caracteriza a Shem, lo que lo haría adecuado para el papel de Melquisedec. El rey de la justicia. Melquisedec. Malach a Tzedek. En hebreo, rey de la justicia, Malach a Tzedek sería Melquisedec. Realmente interesante. Los Targumim, que son traducciones arameas de la Torá, que también incluyen comentarios y explicaciones, apoyan esta identificación. Por ejemplo, el Targum Yonatán sobre Bereshit 14:18 identifica a Melquisedec con Shem. Vamos a ver algunos razonamientos teológicos y filosóficos.
Según la cronología bíblica, Shem vivió muchos años después del diluvio, lo que hace plausible que estuviera vivo en la época de Abraham. Esto permite la posibilidad de que Shem, con su longevidad y su experiencia, asumiera el papel de Melquisedec. Shem es considerado un hombre justo en la tradición judía, como también Melquisedec es descrita como el rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo. Es lógico que Shem, un justo descendiente de Noah, pudiera cumplir con estos roles. Shem es visto como un transmisor de sabiduría divina, desde Noé a las generaciones posteriores. Al identificar a Shem con Melquisedec, se establece una conexión continua de enseñanza y rectitud desde la época del diluvio hasta Abraham Avinu. La identificación de Shem con Melquisedec subraya la continuidad de la fe en un Dios único, desde Noé hasta Abraham. Refuerza la idea de una tradición ininterrumpida eh, de monoteísmo y justicia. La bendición de Abraham por parte de Melquisedec puede interpretarse como una transferencia de autoridad espiritual y reconocimiento de la misión de Abraham. Shem, como Melquisedec, reconocen y bendice a Abraham, consolidando la legitimidad de su llamado y su pacto con Dios. Melquisedec como Shem sirven como un modelo temprano de sacerdocio, antes del establecimiento formal del sacerdocio levítico, o sea, los descendientes de Aarón. Representa una forma de liderazgo espiritual basada en la justicia y la relación directa con Dios. Aunque la identificación de Shem con Melquisedec es popular en ciertas tradiciones, no es universalmente aceptada. Algunos estudiosos y rabinos sostienen que Melquisedec es una figura distinta, cuyo sacerdocio y el reino son únicos y separados de Shem. Esta perspectiva mantiene la singularidad de Melquisedec como una figura misteriosa y única en la historia bíblica. En conclusión, la teoría de que Melquisedec sea Shem está respaldada por varias fuentes rabínicas y ofrece una rica interpretación de la continuidad de la justicia y el monoteísmo desde Noé hasta Abraham Avinu. Sin embargo, como en muchas áreas del exégesis del Tanaj, existen diversas opiniones y perspectivas, y cada una aporta su propia comprensión y significado a estos personajes y sus roles en las narrativas sagradas. Seguimos con las preguntas. Mario Abreu Fragoso. ¿Por qué los judíos están bien conscientes de que el monte del templo les pertenece, pero no hacen lo mismo con Judea y Samaria? La división del reino que tenemos hoy no es la misma. La cuestión de la soberanía y los derechos sobre territorio específico en Israel, como el monte del templo, Judea y Samaria, es compleja y está profundamente enraizada en la historia, la teología y también, por supuesto, en la política contemporánea. Vamos a explorar estas cuestiones desde una perspectiva histórica y teológica. Vamos a tener en cuenta también
la sensibilidad de este tema y la realidad actual. El monte del templo, Har Habayit, es el sitio más sagrado en el judaísmo. Es el lugar donde se encontraba el templo de Jerusalén construido por el rey Salomón y reconstruido después del exilio de Babilonia. Según la tradición judía, es también el lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y donde Jacob tuvo su visión de la escalera al cielo. Malachim Sheolim Beyordim. Kitakum Laaretz Ata Leja. La conexión histórica y espiritual de los judíos con el monte del templo es inquebrantable y está evidentemente bien documentada. Sin embargo, debido a la sensibilidad política y religiosa del sitio, que también es sagrado para musulmanes, como el lugar del Domo de la Roca, la mezquita de Al-Aqsa, las autoridades israelíes han optado por una administración que intenta minimizar el conflicto. El acceso y control del monte del templo son temas muy sensibles y se maneja con extrema cautela para así evitar tensiones y violencias. Judea y Samaria, que también es conocida como Cisjordania, son regiones con un profundo significado histórico y bíblico para el pueblo judío. Estos territorios fueron parte del reino de Israel y contienen muchos sitios sagrados y antiguos. La situación de Judea y Samaria es complicada, ya que hay la presencia de una gran población palestina y las disputas territoriales que se remontan desde la creación del Estado de Israel y también después de la guerra de los 6 días. Los acuerdos de Oslo, terriblemente nefastos, y otras iniciativas de paz han intentado abordar estas disputas, pero no han logrado una solución definitiva. Históricamente, el reino de Israel se dividió en Reino del Norte, Israel, y Reino del Sur, Judea. Sin embargo, las divisiones políticas y territoriales actuales no corresponden exactamente a las antiguas divisiones bíblicas. La situación moderna está influenciada por varios factores, incluyendo la política internacional, las negociaciones de paz y las dinámicas demográficas. Con respecto a las prioridades espirituales y políticas, la recuperación del monte del templo se basa en una prioridad espiritual profunda que trasciende la política moderna. Es un sitio único y central en la fe judía. En contraste, la recuperación de Judea y Samaria implica consideraciones políticas y prácticas que deben equilibrarse con la realidad de vivir en paz con vecinos y mantener también, evidentemente, la seguridad. El monte del templo es un símbolo de identidad y espiritualidad para el pueblo judío. Pero su manejo también considera la relación con el mundo musulmán y también con la comunidad internacional. La política con respecto a Judea y Samaria están más influenciados por las negociaciones políticas y la diplomacia internacional. Como conclusión, la conciencia y la reclamación de territorios en Israel como el Monte del Templo, Judea y Samaria, reflejan una combinación de consideraciones históricas,
teológicas y políticas. Mientras que el monte del templo tiene una significancia espiritual única e inmutable, las realidades políticas de Judea y Samaria son más complejas y sujetas a negociaciones y a acuerdos internacionales. La división del reino antiguo no es directamente comparable a las divisiones territoriales actuales, ya que las circunstancias y los contextos han cambiado significativamente con el tiempo. Esto creo que lo he aclarado total y absolutamente. Otra pregunta de Roxy Morán. Una pregunta que a muchos la respuesta les va a doler, pero como siempre, yo no trato de quedar bien con nadie. Yo no trato de ser simpático, sino que trato de dar la verdad desde un punto de vista de la halajá de la ley judía ortodoxa. La pregunta de Roxy dice así: las 10 tribus que fueron llevadas al cautiverio por los asirios, ¿perdieron su identidad o no? ¿Regresaron? Sé que muchos youtubers que venden muy bien todo lo que es judaísmo e Israel, haciéndose los simpáticos, mienten. Y esto da lugar a confusión. Las 10 tribus del reino de Israel, que fueron llevadas a cautiverio por los asirios, fueron objeto de muchas especulaciones y debates a lo largo de la historia judía. Estas tribus, conocidas como las 10 tribus perdidas, fueron exiladas alrededor del año 722 antes de la era común por el imperio asirio. Y su destino ha sido una cuestión intrigante tanto para historiadores como para teólogos. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel se dividió en dos. El reino del norte, conocido como Israel, que consistía en 10 tribus, y el reino del sur, conocido como Judá, que consistía en la tribu de Judá y Binyamin. En el año 722 antes de la era común, el imperio asirio, bajo el reinado de Sargón II, conquistó el reino de Israel y exilió a gran parte de su población a diversas partes del imperio. Las 10 tribus exiladas fueron llevadas a lugares como Jalá, Jabor, el río Gozán y las ciudades de los Medos. Esto está en Reyes 2, 17, 6. No hay duda. Muchos estudiosos y tradiciones rabínicas sostienen que las 10 tribus perdidas perdieron su identidad debido a la dispersión y asimilación en las tierras extranjeras. La falta de una cohesión comunitaria y la imposibilidad de mantener sus prácticas religiosas en un entorno hostil contribuyeron a su asimilación. A lo largo de los siglos ha habido numerosas teorías y leyendas sobre las 10 tribus. Algunas creen que se mezclaron con otras naciones y perdieron su identidad judía, mientras otros sugieren que se trasladaron a lugares remotos y conservaron sus tradiciones. No existen
evidencias históricas concluyentes que las 10 tribus regresarán en masa a Israel. Repito, no hay evidencia histórica concluyente que las 10 tribus regresarán en masa a Israel. Sin embargo, algunas tradiciones sugieren que pequeños grupos o individuos de estas tribus podrían haber regresado y que se instalaron en el reino de Judá, especialmente durante el período del Segundo Templo. Veamos ahora las profecías mesiánicas. Las profecías bíblicas, como por ejemplo las de Isaías y las de Ezequiel, que hablan de la futura reunificación de todas las tribus de Israel. Estas profecías han alimentado la esperanza de que las 10 tribus eventualmente serán reunidas con el resto del pueblo judío en la era mesiánica. En tiempos modernos, ha habido esfuerzos para identificar grupos que podían ser descendientes de las 10 tribus perdidas. Bubemaises, Sipuré y Safta. Algunos grupos en lugares como la India, África, Asia Central, han reclamado ser descendientes de estas tribus y algunos han sido aceptados como judíos por el rabinato después de procesos de verificación, como alguna parte de África, alguna parte de India. Y voy a aclarar que por más que han sido reconocidas por el rabinato, no todas las ramas del judaísmo ortodoxo las acepta. O sea, por más que el Rav Ovadia Yosef, por ejemplo, dictaminó que algunos judíos de África son considerados judíos, no todas las corrientes del judaísmo acepta este decreto. Como conclusión, las 10 tribus que fueron llevadas al cautiverio por los asirios no regresaron en masa y en gran medida perdieron su identidad distintiva a lo largo de los siglos, debido a la dispersión y a la asimilación. Sin embargo, la esperanza de su retorno y reunificación con el resto del pueblo judío permanece viva en la tradición judía y en las profecías bíblicas. Evidentemente, la profecía no hay que forzarla. Esta esperanza sigue siendo un aspecto inspirador de fe y mantiene viva la posibilidad de que algún día todas las tribus de Israel serán reunidas aquí en nuestra tierra ancestral. Una pregunta más o menos que va por un camino similar es la Sedenka Morvelli Medina, que pregunta lo siguiente. Si bien es cierto que el judaísmo lo da la madre, ¿qué pasa con esas familias que fueron esparcidas desde que hubo la expulsión de los judíos en España en el año 1492? ¿Qué se puede hacer? Aquí nuevamente vuelvo a decir, mis respuestas son verdaderas, no son simpáticas. No pretendo ser simpático, sino que pretendo ser honesto. Así que
Quien busca simpatía y no honestidad, que busque respuestas en otro sitio, no aquí, no aquí. Así que yo lo lamento mucho, pero como dice el poeta, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Por eso la cuestión de la identidad judía y la transmisión de la judeidad especialmente, en el contexto de las familias dispersas, tras la expulsión de los judíos de España de 1942, es un tema complejo y profundo y que a muchos le causa mucho dolor. Pero como soy un rabino ortodoxo, tengo que abordar este tema desde la perspectiva halágica, o sea, de la ley judía. Según la halajá, según la ley, la identidad judía se transmite por línea materna. Esto significa que una persona es considerada judía si su madre es judía. Este principio se mantiene consistentemente en la tradición judía y es un pilar fundamental de la identidad judía. Ahora bien, en el año 1492, los reyes católicos de España decretan la expulsión de todos los judíos que se negaran a convertirse al cristianismo. Esta expulsión forzó a miles de judíos a emigrar a otras partes del mundo, dispersándose por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Muchos judíos optaron por convertirse al cristianismo públicamente para evitar la expulsión, mientras que en privado mantenían sus prácticas y creencias judías. Estos criptos judíos o conversos enfrentaron siglos de persecución. En muchos casos, sus descendientes perdieron el conocimiento de su herencia judía. Ahora bien, la pregunta es, muy bien, ok, ¿y qué se puede hacer hoy? Aquellos que sospechan tener ascendencia judía pueden investigar su genealogía para encontrar pruebas de sus raíces judías. Esto puede incluir búsqueda de apellidos, tradiciones familiares, registros históricos y otros indicios de herencia judía. En muchos casos, los descendientes de criptos judíos han decidido regresar al judaísmo. O sea, hacer teshuvá, retornar. Este proceso puede incluir un reconocimiento formal por parte de una comunidad judía y en algunos casos una conversión formal de estos criptos judíos. Con respecto a la religión judía, el único camino que existe es la conversión al judaísmo. El proceso de conversión en la tradición judía es riguroso y incluye estudios intensivos, la aceptación de las mitzvot, independientemente de que los antepasados hayan sido criptos judíos o no. Por más que muchos dicen que si se presentan estudios, la religión no los acepta. Normalmente las comunidades ortodoxas, en teoría, suelen proporcionar apoyo y guía a los individuos interesados en la conversión.
para aquellos que ya son reconocidos como judíos y quieren reafirmar su fe y compromiso con el judaísmo, eh, y quieren reconectar con su herencia y comunidad, lo pueden hacer a través de estudiar y cumplir con las mitzvot. En conclusión, la expulsión de los judíos de España en 1942 tuvo un impacto profundo y duradero en la diáspora judía. Para aquellos que buscan reconectar con su herencia judía, la halajá, la ley judía, proporciona un marco claro para poder eh, volver nuevamente a sus raíces judías a través del proceso de conversión, que es la única manera que se puede reconectar, volver a conectar con el judaísmo. Por más que, vuelvo a repetir, que hay promesas de cierta gente que no tienen ningún respaldo religioso. Vuelvo a repetir, esta es la verdad religiosa y no existen conversiones sociales. Continúo. Luz Morales pregunta, ¿los 13 atributos están en Shmot 34:6-7? Muy bien. Sí, los atributos de misericordia están en Shemot, en Éxodo 34:6-7. Estos atributos son una parte fundamental de la tradición judía y se recitan en varias ocasiones, especialmente durante los días de Yom Kippur. Voy a presentar una breve explicación de estos atributos, que están en Shmot, como bien dijo, 34:6-7. Y pasó Dios delante de él y proclamó, eh, Dios, Dios compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardas misericordia a millares, que perdonas la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que absuelve pero no absuelve completamente, recordando la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eh, los 13 atributos de la misericordia. 1. Adonai. Este es el nombre de Dios que denota la eternidad y la existencia absoluta. Aquí se refiere a la misericordia de Dios antes de una persona pequeña. Nuevamente, Adonai. Repetido para enfatizar que Dios es misericordioso incluso después que una persona ha pecado y se ha arrepentido. Él, Dios poderoso, que es omnipotente y usa su poder para la misericordia. Rahum, compasivo. Dios tiene piedad y alivia el sufrimiento. Vejanun, gracioso. Dios concede favores gratuitamente, incluso a los que no se lo merecen. Erech Apaim, lento para la ira. Dios es paciente y da tiempo para el arrepentimiento. Berraf Hesed, grande en la bondad. Dios es generoso en su amor y amabilidad.
Ve'emet, y verdad. Dios es fiel y cumple sus promesas. Noser Gesed la alafim, guarda la bondad para miles de generaciones. Dios recuerda la bondad de los antepasados y la recompensa a sus descendientes. No sé, Avón, perdona la inquietud. Dios perdona los pecados cometidos con intención. Vapesha, perdona la transgresión. Dios perdona los pecados cometidos en rebeldía. Vejatá, perdona el pecado. Dios perdona los pecados cometidos por error. Venaqué, absuelve, limpia. Dios perdona a los que se arrepienten sinceramente, pero no absuelve completamente. Lo inaqué, a los que no se arrepienten, recordando la iniquidad de los padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos atributos de misericordia son aplicados, especialmente durante las Slijot, en las oraciones de perdón en Yom Kippur. Se cree que al recitar estos atributos, los judíos estamos recordando y apelando a la misericordia infinita de Dios, que está dispuesto a perdonar a aquellos que verdaderamente se arrepienten de sus pecados. En resumen, los 13 atributos de misericordia encontrados en Shemot 34, 6, 7 son una expresión profunda de la compasión y la disposición de Dios para perdonar y ocupan un lugar central en la espiritualidad y las oraciones del judaísmo. Así que tiene razón y aquí está la explicación. Bueno, y la última pregunta, que este es un nick rarísimo. Cash Cash. Pregunta. ¿Todas las tribus fueron esclavizadas o hubo una en específico que no fue esclavizada? La historia de la esclavitud de los israelitas en Egipto, tal como se relata en la Torá, menciona que todos los hijos de Israel, o sea, todos los descendientes de Jacob, fueron sometidos a la esclavitud bajo el faraón. Sin embargo, evidentemente por eso me hace la pregunta, hay interpretaciones y tradiciones rabínicas que sugieren que en la tribu de Levi pudo haber tenido un trato diferente. En el libro de Shemot, Éxodo, se describe cómo los descendientes de Jacob, Israel, eh, con el tiempo, fueron sometidos a esclavitud por un nuevo faraón que no conocía a José, a Yosef. Y todos los hijos de Israel fueron forzados a realizar trabajos duros y de servidumbre. Veamos un versículo clave. Shmot 1, 13, 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos y en toda labor del campo, en todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. Según algunas interpretaciones rabínicas, la tribu de Levi no fue sometida a la misma esclavitud que las demás tribus. Esta interpretación se basa en varias pistas
y tradiciones que surjan un trato diferente para los levitas. Los levitas, como futuros sacerdotes y encargados del servicio del templo, eran responsables de mantener la enseñanza y la espiritualidad del pueblo. Se argumenta que los egipcios pudieron haber permitido a los levitas continuar con sus estudios y enseñanzas para mantener la cohesión y la moral del pueblo israelita. Moisés y Aarón eran de la tribu de Levi. En el relato bíblico no se menciona que Moisés haya sufrido la misma esclavitud física que otros israelitas, ya que creció en el palacio del faraón. Ahora bien, Aarón, quien lidera junto a Moisés, también parece estar en una posición de liderazgo y enseñanza, lo que sugiere que los levitas pudieron haber tenido un papel diferente. El Midrash, así como varios comentaristas como Rashi y otros, mencionan que los levitas no fueron esclavizados de la misma manera. Por ejemplo, el Midrash Rabbah sugiere que debido a su dedicación al estudio de la Torá y las leyes de Dios, los egipcios no los forzaron a trabajar como esclavos. La exención de la tribu de Levi de la esclavitud puede reflejar su papel espiritual y su preparación para servir en el Mishkan, en el tabernáculo, y posteriormente en el Beit HaMikdash, en el templo. Su dedicación a la enseñanza y la espiritualidad les otorgó un estatus especial. Aunque hay interpretaciones que sugieren un trato diferente para los levitas, es importante recordar que la esclavitud en Egipto afectó profundamente a todo el pueblo de Israel. La redención y el éxodo de Egipto fueron efectos colectivos que involucraron a todas las tribus, destacando la unidad y la solidaridad del pueblo judío. En resumen, aunque la narrativa bíblica general sugiere que todos los israelitas fueron esclavizados en Egipto, las tradiciones rabínicas aportan una perspectiva adicional en la que la tribu de Levi pudo haber tenido un trato diferente debido a su papel espiritual y educativo. Estas interpretaciones enriquecen nuestra comprensión de la historia y subrayan la importancia de la función única de los Levim en la tradición judía. Bueno, estas son todas las preguntas y respuestas por hoy, 19/7/2024. Espero que tengamos un Shabbat tranquilo. Aquí en Israel hoy hemos tenido un amanecer muy extraño con un dron que bombardeó Tel Aviv, donde hay fallecidos y heridos, que lo pueden ver en las noticias de este mismo canal. Así que espero que tengamos un Shabbat Shalom y nos seguimos viendo si Dios quiere.